Buenas tardes. Estamos hoy reunidos para participar de un encuentro de psicoeducación familiar que pertenece al ciclo nacional virtual. El tema de hoy va a ser personas que padecen esquizofrenia y peligrosidad. Un poco destacar la desinformación y los mitos que hay alrededor de esta y dar algunas pautas respecto de cómo manejarse frente a las situaciones de crisis, que es una de las mayores preocupaciones de los familiares y que regularmente hacen consultas en relación a este tema. Quienes van a participar son el doctor Aníbal Areco y el doctor Maximiliano Luna. Ambos son peritos forenses y pertenecen al cuerpo médico forense del Poder Judicial de la Nación. Aníbal, Perfecto. Sí, adelante sí. cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento para el doctor Pedro Gargolov por la invitación a la Asociación de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia y a la mesa de trabajo de la Universidad de La Plata, la mesa de trabajo de salud mental. Que bueno, quería destacar, ¿no? Esto, digamos, esta decisión de la Universidad de La Plata de conformar esta mesa de trabajo me parece que es excelente, que se integren diferentes ONG a la vida universitaria también, en pos de, bueno, llevar estos, digamos, el conocimiento y llevar un poco de claridad a la comunidad en temas tan complejos, ¿no? En temas tan complejos y que, bueno, son temas que afectan a una cantidad importante de la población y son temáticas que más allá, digamos, digamos, la problemática particular de cada persona, de cada familia que tiene un familiar con este tipo de padecimientos mentales. Este, Hay momentos, situaciones agudas, situaciones de crisis en los que, bueno, estas situaciones se transforman en situaciones puntuales con una gran repercusión mediática. Y de esa repercusión mediática y de cómo los medios de comunicación puedan informar, también depende un poco la resolución y un poco el curso, ¿no? de la resolución de estas situaciones tan complejas que son las situaciones que se presentan cuando hay, digamos, crisis o descompensaciones y que tienen, bueno, algún tipo de componente, digamos que desde el punto de vista del imaginario social se lo relaciona con la peligrosidad. Bueno, voy a pasar a la primer diapositiva en la que, bueno, fundamentalmente de lo que planteamos es que hay una relación histórica en el imaginario social, digamos, entre lo que sería lo que se conoce como la peligrosidad y las enfermedades mentales graves, ¿no? Sobre todo en estas situaciones como decía recién, esas situaciones de crisis de salud mental, en las descompensaciones, ¿eh? Que bueno, en la medida que los pacientes puedan acceder a tratamientos, realizarlos de manera adecuada, de manera temprana también, eso es muy importante, esas situaciones obviamente se reducen muchísimo, se minimizan y bueno, es un poco lo que uno apuesta, digamos, como uno pretende conseguir y un poco estas presentaciones tienen un poco, buscan esa, digamos, ¿no? Esa orientación, ¿no? Tratar de aclarar algunos temas, instalarlos, bueno, con aquellos actores, bueno, que manejan los temas, y tratar de brindar las herramientas básicas, digamos, a aquellos que están cerca, a los familiares fundamentalmente, o a los allegados,
a las personas que tienen estas patologías mentales. Entonces decíamos, bueno, que esto es algo ancestral, desde los inicios de la civilización, digamos, existen los prejuicios, fundamentalmente, el prejuicio está fundamentado en un desconocimiento, ¿no? Mientras mayor el desconocimiento de un problema, mayores son los prejuicios. Este, y aparece, bueno, una palabra que es, digamos, un término que está instalado en el imaginario social, que es la palabra locura, relacionado a estos padecimientos graves, estos padecimientos de salud mental. Y es un término, una palabra que de alguna manera promueve en cada uno de nosotros algún tipo de identificación, algún tipo, digamos, digamos, nos moviliza afectivamente, por la posibilidad de que a cada uno de nosotros nos puede afectar, o a un familiar, o a un allegado, o a un amigo íntimo, puede pasar por una crisis de este tipo. Entonces, bueno, es un concepto que tiene connotaciones y repercusiones, ¿no? Tanto en el imaginario social, bueno, como en el seno digamos, de cada familia y, bueno, y de las personas que atraviesan este tipo de problemáticas. Eh, entonces, así como decía recién, digamos, estas identificaciones que se promueven es lo que de alguna manera despierta temores, prejuicios, fundamentados en un desconocimiento. En la medida que profundicemos en el conocimiento, digamos, y en el acercamiento y en la claridad de algunos conceptos, vamos a ver que estas situaciones que son siempre delicadas, muy delicadas, este, se pueden resolver con el menor costo posible, con el menor costo personal, con el menor costo afectivo, con el menor costo de salud, para cada uno de los que se ven afectados por esta problemática. Entonces, bueno, lo que tenemos es que estos padecimientos, digamos, estos padecimientos mentales graves relacionados, vinculados digamos, al concepto de peligrosidad, digamos, también se reflejan en diferentes ámbitos, y específicamente los ámbitos donde más aparece, digamos, esta vinculación es en el ámbito jurídico, específicamente más que nada en el ámbito penal, también en el fuero civil, porque en el fuero civil se dirimen las cuestiones de los juicios de determinación de la capacidad jurídica, en el ámbito psiquiátrico, que es el ámbito asistencial, bueno, en el que uno ha tenido participación en distintos roles, así como Pedro Gargolov tiene ese recorrido enorme en instituciones psiquiátricas. Nosotros también tenemos en lo personal un recorrido institucional muy extenso en distintos niveles digamos, de responsabilidades. Hemos hecho nuestra carrera de médicos, nuestra especialidad de psiquiatría, bueno, en los hospitales psiquiátricos monovalentes. Hemos trabajado también en hospitales generales, hemos hecho formación en hospitales generales, en distintos niveles de gestión también, a nivel ministerial, etcétera. En la conducción de los hospitales lo mismo. Y después, bueno, donde impacta, digamos, donde termina impactando digamos, esta relación de los padecimientos mentales y la peligrosidad criminal, es en el imaginario social. Digamos, el concepto de peligrosidad criminal es un concepto eminentemente penal, del mundo jurídico, del campo del fuero penal en el mundo jurídico.
Este, y es un concepto surgido en el siglo XIX, en alrededor de entre los años 1860 y 1870, en Italia, cuando surgió una escuela de criminología muy importante, que marcó digamos, la teoría criminal, en los inicios, digamos, del desarrollo de la teoría criminal, y nos tenemos que ubicar en el siglo también, ¿no? En qué momento ocurre esto, en el momento social en que ocurre esto, este desarrollo tan importante, digamos, de esta escuela criminológica italiana, con un trasfondo, digamos, del cientificismo positivista, que era lo que estaba en auge en esa mitad de siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, en lo que, digamos, la psiquiatría todavía era incipiente, no estaba conformada todavía como especialidad, estrictamente reconocida, pero sí ya había, digamos, sobre todo en países europeos, digamos, se estaba conformando la psiquiatría como especialidad. Y así fue como, bueno, esta escuela criminalística que tiene tres referentes, los tres referentes más importantes son Lombroso, Garófalo y Ferri, desarrollaron, digamos, un enfoque positivista para explicar, digamos, la criminología, para explicar la criminología, desde un enfoque biologista, o sea, ellos intentaban buscar las causas biológicas también con conocimientos rudimentarios, porque no son los conocimientos que tenemos ahora, en el siglo XXI, pero con conocimientos rudimentarios digamos, de la genética, de la biología. La genética prácticamente ni existía en esos momentos, pero ellos buscaban, bueno, encontrar causas hereditarias y biológicas que condicionaban la aparición de la conducta delictiva. O sea, ellos concebían al delito y la conducta delictiva como resultado de tendencias hereditarias, y que ellos podían observarlo en rasgos físicos. Así, bueno, fue como hicieron, digamos, propuestas, y que tuvieron un impacto muy importante en el derecho penal. Fue el inicio del derecho penal prácticamente. Y este enfoque, esta orientación, positivista, de la criminología italiana, tuvo un impacto muy fuerte, al momento de redactarse el Código Penal de la Nación Argentina. En nuestro Código Penal se termina de redactar y se pone, digamos, en funcionamiento en el año 1922, inicios del siglo XX, y tiene esta impronta de esta escuela. Y es un código penal que todavía lo tenemos vigente, en el mundo del derecho, en el mundo judicial, en el mundo de tribunales, sobre todo en el fuero penal. Esta impronta, peligrosista, podríamos decir, sigue vigente, tiene una fuerte presencia en el fuero penal. En el fuero penal y en las decisiones que toman, digamos, los magistrados, los jueces, en el enfoque, cómo orientan, digamos, el estudio de las causas. Al día de hoy, esta impronta, peligrosista, tiene vigencia, está todavía, en el día a día del fuero penal en nuestro país. Y en muchos otros países. En realidad, esto es en un contexto internacional. No estamos aislados en eso, sino que, bueno, es en el orden internacional esta orientación. Entonces, bueno, uno de una de las críticas que al poco tiempo ya al momento de sancionarse ese Código Penal en el año 1922 y en las décadas siguientes, ya en la década de 1940, por ejemplo, aparecieron
críticas a este enfoque, ¿no? Al enfoque de la peligrosidad. Este, Fundamentalmente, la principal crítica que se le hace al enfoque peligrosista, es que este enfoque entiende a la peligrosidad como un atributo o como un rasgo de la persona, ¿eh? Y de alguna manera también hay un corrimiento de este enfoque y de esta relación de la peligrosidad como rasgo de la persona. Se corre este concepto, se desliza, hay un deslizamiento del concepto a los padecimientos mentales. Entonces, en este deslizamiento se termina estableciendo una relación de la peligrosidad como atributo, o como un rasgo de los padecimientos mentales graves, ¿eh? Entonces, bueno, de esta manera es que se va construyendo, más allá, digamos, de esta historia, digamos, del concepto histórico y, digamos, de la relación histórica entre la enfermedad mental grave y el concepto de peligrosidad, en el campo del derecho penal se va construyendo, una mitología, podríamos decir, o una cultura, que entiende, una cultura penal, una cultura procesal penal, que entiende tanto a la peligrosidad como un rasgo de la persona y también como un rasgo de la patología, ¿eh? Que podría ser, una de estas patologías de la patología mental grave, la esquizofrenia, ¿eh? Este, entonces, bueno, esta asociación, esta relación que se establece, de la peligrosidad como rasgo, de la persona, como rasgo del padecimiento o de la enfermedad mental, de alguna manera instala o cristaliza, digamos, esta idea, digamos, de la asociación de, la peligrosidad y el padecimiento mental. Acá, con respecto como bien dice Pedro Gargolov, que las palabras importan, ¿eh? Y es así, nosotros entendemos que también, junto con el doctor Luna, nos hemos detenido en el análisis de algunas palabras y algunos conceptos que fueron de alguna manera, instalándose, a partir de la sanción de la de la ley 26.657, que es la ley, la ley del derecho a la protección de la salud mental, ¿eh? Más conocida, como la Ley Nacional de Salud Mental. Pero es importante retener el nombre oficial de la ley, que es una ley, que habla sobre el derecho a la protección de la salud mental, ¿eh? Porque el nombre de la ley, de alguna manera, va marcando la orientación de la ley y el enfoque que tiene esta ley, ¿eh? La semana pasada participé como oyente en un Zoom de estas características, organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, que creo que Pedro también participó o estuvo presente. Y en esa reunión tomó la palabra un abogado, que dijo que, la ley de salud mental debería hablar de la enfermedad mental, porque es una ley de salud. Eh, y también se podría decir que la ley de salud mental es una ley de derechos, porque se la ha definido en muchos ámbitos, en muchos foros, se la ha definido como una ley de salud mental con enfoque de derechos, pero también se la puede entender desde otra perspectiva como una ley de derechos con enfoque o focalizada en la temática de salud mental. Eh, y cambia la perspectiva, ¿eh? Que sea una ley de salud o que sea una ley de derechos. ¿Mm? Entonces les decía, volviendo a la idea esta, de que las palabras importan, bueno, me voy a detener un poco en el análisis de la palabra padecimiento y la cuestión esta de que no aparece la palabra enfermedad mental en la ley de salud mental.
La ley de salud mental es una ley, bueno, que fue aprobada y promulgada en el año 2010 y durante 3 años quedó pendiente la reglamentación de la ley. En el año 2013 se sanciona el Poder Ejecutivo de la Nación, sanciona un decreto reglamentario de la ley de salud mental, que es el decreto 603 del 2013. Del artículo 1 establece que el concepto de padecimiento mental incluye a los trastornos mentales y a las patologías mentales. ¿Eh? Entonces, bueno, de esta manera se podría decir que si bien la ley de salud mental no menciona las enfermedades, los trastornos mentales, su decreto reglamentario sí los menciona y los incluye como parte de la ley. Entonces, bueno, de alguna manera en esta ley del derecho a la protección de la salud mental quedan incluidos los trastornos mentales y las enfermedades mentales dentro del marco de los padecimientos mentales. Em, entonces, bueno, poco volviendo a la cuestión del estigma, digamos, esta asociación que, como decíamos al principio, es una asociación y una relación que la encontramos ya en civilizaciones, digamos, de la antigüedad, fueron de alguna manera marcando o determinando una estigmatización. Digamos, es estigmatizante relacionar la patología mental o el padecimiento mental o los trastornos mentales o cualquier alteración psicopatológica con la peligrosidad, entendida como la peligrosidad criminal. No hay este, no hay un correlato entre el padecimiento mental y un aumento de criminalidad. No es que los pacientes con trastornos mentales son más proclives a las conductas delictivas, sino que por ahí es al contrario. El, el- la persona afectada por un padecimiento mental, probablemente si tiene un continente familiar adecuado, si además tiene una accesibilidad garantizada a los tratamientos, tiene una continuidad en los tratamientos, tiene un seguimiento adecuado, tiene la accesibilidad a los tratamientos psicofarmacológicos, a los tratamientos psicoterapéuticos, probablemente incluso tengan menores posibilidades de incurrir en conductas delictivas que la población general, justamente porque está, digamos, con los apoyos necesarios y bueno, con los recursos que le permiten desarrollar una vida normal sin ninguna dificultad. Eh, Incluso, bueno, con la inclusión laboral, digamos, pudiendo capacitarse, desarrollando algún tipo de formación a nivel universitario o a nivel técnico, pero siempre, como decimos siempre, digamos, la condición es que, bueno, que tengan esta accesibilidad a todos los recursos terapéuticos. Entonces, bueno, el problema es que ese estigma que vincula, digamos, la peligrosidad criminal con la patología mental, impacta en los pacientes, también afecta a las familias. Incluso se hace extensivo a los profesionales que nos ocupamos de estas problemáticas y también a las instituciones. Entonces, por eso es que, digamos, estas actividades de esclarecimiento y, digamos, de psicoeducación son tan importantes justamente para trabajar
en contra de ese estigma, para llevar esclarecimiento y de alguna manera, además de esclarecer digamos, esas dudas que surgen digamos, para resolver situaciones muy complejas, este, además de resolver las dudas, sino brindar herramientas prácticas para que, bueno, esas instancias, digamos, de crisis o de crisis agudas, puedan tener una resolución adecuada. Entonces les decía, en el ámbito ya entrando en el territorio de lo que es el, digamos, el campo judicial, no nos tenemos que olvidar que toda esta temática está incluida entre dos campos muy amplios del conocimiento, que es el campo, por un lado, de la salud mental y el campo del derecho. Entrando ya un poco más en lo que sería el campo del derecho, este, digamos, y el mundo judicial, podríamos decir, tenemos que eh, hay digamos, hay requerimientos judiciales que, bueno, en nuestra actividad como psiquiatras forenses, de alguna manera nos plantean un desafío, ¿no? Esos requerimientos, porque siguen, digamos, todavía llegando requerimientos en los que nos plantean que nos expidamos sobre la peligrosidad de un paciente afectado por un padecimiento mental. Y bueno, lo que nosotros tratamos de establecer y digamos, digamos, lo que tratamos digamos, de promover es que por tratarse la peligrosidad criminal de un concepto eminentemente criminológico y del mundo penal, es un concepto que es ajeno a la medicina y a la psiquiatría asistencial. Es un concepto eminentemente jurídico y del mundo del derecho. Entonces, lo que entendemos y lo que estimamos es que la valoración de la peligrosidad criminal, esa tarea valorativa, tiene que ser realizada por los magistrados, por los jueces. O sea, sería una, una valoración que sería de exclusiva competencia de los, digamos, de los magistrados en su tarea jurisdiccional, que es una tarea eminentemente jurisdiccional. Em, Sin embargo, bueno, ya les digo, en el trabajo pericial asistencia, en el trabajo pericial forense, sigue pasando que llegan estos requerimientos que de alguna manera, como decía hace un rato, nos plantean, nos ponen frente a un desafío, ¿eh? De tener que esclarecer en la respuesta, eh, digamos, estos conceptos de que se trata, cuando hablamos de peligrosidad, y lo vuelvo a repetir, estamos hablando de una peligrosidad criminal, que es una peligrosidad del campo del derecho, del mundo del derecho penal, y no del mundo de la psiquiatría. Em, y acá volvemos a lo que plantea Pedro Gargolov, que es lo de las palabras, el valor que tienen las palabras, y que las palabras importan. Y acá tenemos, digamos, un concepto que fue introducido, digamos, y que es en la interpretación de lo que es la ley del derecho a la protección de la salud mental, también marcó, les diría, uno de los cambios importantes que introdujo esta ley 26.657 en el año 2010, y es el concepto del riesgo. Digamos, la ley de salud mental
y aquellos que promovieron su sanción, digamos, su redacción por un lado, la sanción de la ley, plantearon conceptualmente algo novedoso, y lo plantearon como que era un concepto que venía de alguna manera a desterrar el concepto de peligrosidad. Y lo que plantearon es que al momento de decidir una internación, el equipo interdisciplinario y con criterio interdisciplinario tenía que dar cuenta de la existencia. Nosotros hacemos una lectura, les diría, precisa de la ley. Lo que hay que dar cuenta es a la existencia de una situación de riesgo cierto e inminente. Entonces, bueno, digamos, también en la búsqueda y en el análisis ya un poco más específico de los términos y de las palabras que importan, fuimos a buscar en el diccionario de la Real Academia Española las definiciones tanto de peligro y de peligrosidad como de riesgo. Entonces lo que tenemos es que para el diccionario de la Real Academia Española, riesgo lo define como contingencia o proximidad de un daño. Y lo que establece como sinónimo de riesgo es la palabra peligro. Entonces, riesgo es sinónimo de peligro. Y en la definición de peligro lo define como un riesgo. O sea, riesgo es sinónimo de peligro. Y peligro, para la Real Academia Española, es el riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. Y entre los sinónimos de peligro está riesgo también. Entonces, esto, de alguna manera, plantea un círculo como un oxímoron conceptual de que riesgo es peligro y peligro es riesgo, son sinónimos. Sin embargo, lo que se planteaba al momento de la sanción y durante los primeros años de la implementación a lo largo de toda la década pasada, ya llevamos 15 años con la implementación de esta ley, lo que se planteaba es correrse del paradigma de la peligrosidad y evaluar estas crisis y estos momentos, digamos, de inestabilidad psicopatológica desde el enfoque de la situación de riesgo de daño cierto e inminente para la vida y la integridad física de las personas o de terceros, de la persona o de terceros. Entonces, bueno, siguiendo un poco con este razonamiento que planteamos nosotros, tenemos que eh, sinónimo de peligrosidad es peligro o riesgo. Esto de acuerdo a las definiciones de la Real Academia Española. Y ya entrando a hacer un análisis un poco más profundo del concepto de riesgo, tenemos que riesgo es un concepto abstracto, tiene unas características muy, les diría, muy marcadas, que es un concepto abstracto, ambiguo e indeterminado. Y como todo concepto que es abstracto, ambiguo e indeterminado, requiere de una, de una precisión, o sea, requiere precisarlo. Aparte de esto, de estas tres características, de la palabra riesgo, también tiene, la palabra riesgo tiene tres atributos importantes que uno es un atributo de temporalidad, otro de probabilidad y siempre con una connotación negativa. O sea, cuando hablamos de un riesgo, siempre hablamos de algo malo que va a pasar. No es que, digamos, cuando yo encaro una curva a 140 kilómetros por hora, tengo un riesgo de irme a la banquina o de volcar con el auto. O sea, no es de que me va a ir bien, digamos, cuando hablamos de riesgo, siempre se habla con una connotación negativa. Y este es el enfoque que tiene esta palabra, este concepto de riesgo. Por un lado,
concepto abstracto, ambiguo e indeterminado, con estos tres rasgos de temporalidad. En cuanto a la temporalidad, es algo que va a pasar en lo inmediato en general, ¿eh? Este, el componente importante probabilístico, de probabilidad y la connotación negativa. Entonces, de esta manera, lo que lo que hay que definir, justamente por estas características de ser un concepto abstracto, ambiguo e indeterminado, hay que definir riesgo de qué. O sea, si hablamos de un riesgo, tenemos que saber de qué tipo de riesgo estamos hablando. Y, digamos, esto es lo que aporta el decreto reglamentario del año 2013, que define que cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de un riesgo de daño para la vida y la integridad física de la persona o de terceros. Ahora, si vamos nuevamente a lo que sería esta ley 26.657, la ley del derecho a la protección de la salud mental, en su artículo 20, y acá tengo digamos, esta diapositiva, bueno, con el artículo 20 de la ley 26.657, lo que plantea el artículo 20 es que solo podrá realizarse una internación involuntaria cuando a criterio del equipo de salud mediare una situación de riesgo cierto inminente para sí o para terceros. La ley plantea con claridad, acá lo estamos leyendo, lo plantea con claridad que el criterio al que tiene que referirse este equipo de salud, con un enfoque interdisciplinario, es a definir si la persona se encuentra o no se encuentra en una situación de riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Y ahora lo que, lo que queda para que les comente es lo siguiente. Este, Nosotros hace un momento yo venía diciendo que una de las principales críticas, una de las principales, digamos, reparos o, digamos, uno de los principales puntos débiles del concepto de peligrosidad que se plantearon, ya les digo, a partir de prácticamente de la sanción del Código Penal en el año 1922, es que el concepto de peligrosidad se lo considera como un atributo de la persona. Entonces, si la peligrosidad es un atributo de la persona, esa persona que padece un, que padece un trastorno mental o una enfermedad mental, pasa a ser una persona peligrosa, porque la peligrosidad es atributo de la persona. Ahora, si este mismo esquema lo replicamos con la palabra riesgo, que como acabamos de ver, riesgo y peligrosidad son sinónimos, lo que estamos diciendo es que el riesgo es un atributo de la persona, ¿eh? O sea, que la persona pasa a ser una persona de riesgo o una persona riesgosa para los demás. Para salir de digamos, de esta dificultad que nos plantea sostener esta concepción peligrosista, que es la que nosotros tratamos de superar, es que nosotros recurrimos a la lectura, les diría, prácticamente literal de la ley, ¿eh? Y desde la lectura literal de la ley, como les marcaba recién, la ley plantea y la ley habla que lo que hay que determinar es si la persona se encuentra o no se encuentra en una situación de riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Y acá es importante, les diría, destacar que se trata de una persona, la persona que tiene un padecimiento mental,
se trata de una persona en estado de vulnerabilidad psicopatológico. ¿Eh? Y esa condición, esa vulnerabilidad psicopatológica, es la que hay que proteger. ¿Eh? Decíamos al principio que es una ley de derechos. ¿M? Entonces, esa persona tiene derecho a una internación si está en estado de vulnerabilidad psicopatológica. ¿Eh? Entonces, si determinamos que la persona se encuentra en una situación de riesgo de daño cierto inminente para sí o para terceros, no es lo mismo que decir que esa persona tiene riesgo para sí o para terceros, o presenta riesgo, que esto es lo que vemos en los informes de los colegas en muchas oportunidades. Los psiquiatras informamos muchas veces, porque por ahí no tenemos este análisis tan detallado de este artículo, informamos que el paciente presenta riesgo cierto inminente. Y no es lo que tenemos que informar, lo que tendríamos que informar desde un enfoque interdisciplinario es si la persona que está, que presenta un padecimiento mental y se encuentra en una situación de vulnerabilidad, también se encuentra por esa condición de vulnerabilidad en una situación de riesgo de daño cierto inminente para la persona o para terceros. Entonces, bueno, lo que les decía recién, que la manera de resolver, digamos, esta dificultad conceptual es entenderlo desde un planteo que hacemos nosotros con el doctor Luna, desde un enfoque situacional, ¿eh? En el que el riesgo es un atributo de la situación. Es la situación que es riesgosa para la persona que se encuentra en un estado o en una condición de vulnerabilidad psicopatológica. ¿Eh? Por ahí esto es algo un poco, les diría, técnicamente lo hemos profundizado con el doctor Luna, yo traté de resumirlo, pero bueno, si quedan dudas, después vamos a tener tiempo para digamos, para un intercambio y para que yo les responda y aclarar algunas cosas que no se entiendan. Así que bueno, yo dejaría acá, Pedro, le doy lugar a Maxi y después hacemos un espacio de intercambio, ¿no? Hola Pedro. Hola, 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 Maxi. Estás muteado, Pedro. ¿Estoy muteado? ¿No me A escuchan? ver. Ah, Ahora sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, no ahora sí. decía. Bueno, gracias por la convocatoria. Perdón, Maxi, quería hacer un comentario antes de que vos Sí, cómo empieces. no. Sí, bueno, y también Aníbal, si podés sacar el Power, no sé si Maxi tiene también alguna presentación en diapositivas. Quería decir entonces dos cositas nada más, muy rápido. Uno, tal como dijo Areco, las preguntas por favor vayan escribiéndolas en el chat, así al final de la presentación del doctor Luna van a ser respondidas. Y la otra es comentar que, bueno, que AFE, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia de La Plata, tiene un WhatsApp donde hay un muy productivo y fructífero intercambio entre los familiares y algunos profesionales, a los cuales están invitados aquellos familiares que quieran ser incorporados. Con esto solo, adelante, doctor Luna, muchas gracias por Bueno, muchas estar con gracias nosotros. a vos, Pedro. Y bueno, un gusto estar acá acompañando a los platenses, al doctor Areco y vos, que son los dos platenses, tengo entendido. Es, Y así imagino es. que gran parte de la comunidad de AAF debe ser de La Plata, o bueno, sé que están en todo el país, pero debe haber Hay, una hay de todos lados. Hoy en de esta todos reunión lados. hay una Mejor persona así. de Venezuela. Así Mirá, que buenísimo. La idea mía, bueno, es transmitir también en línea con lo que transmitió el doctor Areco, algunas ideas sobre la peligrosidad, el concepto que lo viene a superar hoy, que es el concepto de la situación de riesgo cierto inminente que plantea la ley, y cómo de alguna manera ayudar a las familias
que a los colegas no quedan atrapados en una red de estigmatización que la sufren tanto los pacientes, sus familias y también, ¿por qué no aclararlo?, los psiquiatras. Entramos en esa red estigmatizadora, pero bueno, creo que tenemos que unirnos los profesionales con los pacientes para poder lograr una comunidad más receptiva y más tolerante, más colaborativa, porque de alguna manera creo que lo que la asociación busca es eh, que la comunidad toda haga un cambio y salga de la lógica de la alineación a una lógica de personas con condiciones sui generis y que ameritan, tienen los mismos derechos de estar integradas en la sociedad y desarmar todos los prejuicios que se han construido, como decía Aníbal, desde tiempos inmemoriales. Para subir las diapositivas, ¿cómo tenía que hacer acá? Compartir todo, ¿no? Compartir, como simplemente como se hace Dale, regularmente. Share, dice, compartir. sí. Ariel, Y ¿tiene pon- el doctor No está Luis? activado el uso de compartido, dice acá. Ahí lo conecto, Maximiliano, permitir. Hola, Ariel. Hola, buenas tardes. Ahí te mandé la aceptación. Yo te acepté. eh, Mirá, Buenísimo. ya está Ahora ahí dame así. dice compartir. el verde, el botoncito verde que dice share. Tengo que encontrar Share. primero lo que tengo que compartir. Ahí Ah, está. ¿Qué estoy lo que tenés, compartiendo acá? Acá lo que tenés que está. compartir, lo abrís en una pestaña, lo abrís, Ahí lo abrí. ¿Se ve? y ahora lo tenés que poner en presentación, con la copita y lo compartís con Ahí el coso está. verde. ¿Lo ven? Todavía no, No, lo tenés que subir. Ahí está. es Compartir. que no. ¿Está, Aníbal? Ahí sí, ahora Ahora sí, sí. Bueno, ahora estas sí. son unas pocas diapositivas como para acompañarme en esta presentación. La idea es hablar del tema de la desinformación, los mitos que tanto daño hacen a las personas, el prejuzgar, el basarnos en cuestiones ajenas a un contacto directo con la realidad y poder valorar uno mismo las cosas y no a través de opiniones de terceros y de prejuicios que se van transmitiendo de generación en generación. Nuestra formación de psiquiatras viene luchando contra este estigma, contra estos mitos y de alguna manera tenemos que deconstruirnos atento a los cambios jurídicos que regulan la actividad del psiquiatra en la Argentina en consonancia con lo que ocurre en otras latitudes. De ahí, bueno, hoy vamos a tomar el tema que ya de alguna manera explicó muy bien Aníbal, de la concepción de lo situacional en salud mental y de alguna manera cómo estos nuevos conceptos están cambiando un poco la historia de la psiquiatría al desarmar el concepto, desmantelar el concepto añoso ya de peligrosidad, que es un concepto incluso que se usó durante muchos años, pero que no hay una cabal desarrollo teórico desde la psiquiatría del concepto de peligrosidad, sino es un concepto que heredamos de escuelas criminológicas, de escuelas punitivas y los llevamos a la sociedad civil. A mi juicio, hoy fue una verdadera calamidad que se hizo rutina y que se naturalizó durante décadas. De hecho, cuando yo me recibí de médico, la fórmula de internación era siempre sujeto peligroso para terceros, cosa que a la luz de los avances actuales consideramos casi una aberración técnica. Bueno, que aparte, bueno, hablando de estigma y de familias, tenemos que recordar que hoy de septiembre, es el día que se conmemora la prevención del suicidio, dentro de un mes en el cual hay actividades abocadas a esta prevención, que es una prevención que tiene que ser llevada a cabo por la comunidad toda. No es simplemente del psiquiatra o del psicólogo o de los profesionales que trabajamos en salud mental, sino estar atentos, así poder reducir
las incidencias de suicidios que están nuevamente en alza en el mundo y en nuestro país, afectando especialmente a las poblaciones extremas, a los jóvenes y a los adultos mayores. Eh, Poder dar contención social, contención comunitaria, integrar a la sociedad, brindar escucha a los efectos de promover una comunidad más, con menos prejuicio y con más ánimo de construcción colectiva. También tenemos que tener en cuenta que hay un mito antiguo que las enfermedades mentales, que los trastornos psíquicos, que los trastornos emocionales son raros, y no es así. Son muy frecuentes y ha habido una cultura del ocultamiento de los padecimientos mentales de las familias. Pero todos tenemos contactos en nuestras familias, en nuestros hogares, con personas con condiciones especiales y que tenemos la obligación y el deber y el amor también, ¿por qué no decirlo?, de poder integrarlas a nuestras vidas y no como se realizó durante siglos, apartarlos de la sociedad, recluirlos en instituciones asilares y tener en cuenta que las enfermedades los cuadros psicopatológicos o de salud mental son siempre multidimensionales, responden a factores múltiples, biológicos, psicológicos y sociales. Y las respuestas tienen que ser también múltiples. O sea, no podemos hoy pensar un tratamiento de un paciente, de una persona con un sufrimiento psíquico, simplemente con la psicofarmacología. Tenemos que asociar a la psicología, al trabajo comunitario, a los efectos de producir un tratamiento realmente que permita evitar el fenómeno del asilamiento, de lo que se llamaba instituciones manicomializadoras, y contemplar con tanta importancia en nuestros pacientes los aspectos biológicos, que por ahí fue la tradición que llevó a la psiquiatría a ser una ciencia muy cercana a los más aspectos más biológicos de la medicina, a tener en cuenta también las biografías de las personas, son tan importantes para un psiquiatra como los aspectos biológicos de las mismas. La psiquiatría de la cual hablamos todos nosotros es la psiquiatría asistencial, cuyo objeto es ayudar al paciente a poder reencontrarse con su autonomía, reencontrarse con su libertad, reencontrarse con un medio social que lo contenga. Y la función del psiquiatra en el ámbito asistencial es el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos mentales, dentro de una ética o una bioética sustentada en los principios de la autonomía, la justicia y la beneficencia. En este sentido, creo que nuestro país está en la avanzada en estas corrientes de integrar al paciente. Si bien tenemos dificultades económicas donde los presupuestos en salud mental son exiguos, la comunidad se organiza y trata de que los pacientes tengan algún tipo o la mayor chance de estar integrados a sus familias y a su medio social. Y la internación psiquiátrica es un dispositivo de tratamiento en salud mental. Es un dispositivo, por ahí, podemos pensar que fue el primer dispositivo que se inventó, pero no es el único y hoy está relegado a situaciones excepcionales. Cuando un psiquiatra piensa en una internación, la produce luego de evaluar con profundidad las distintas alternativas que hay para esta persona. Alternativas en cuanto a dispositivos ambulatorios, a dispositivos de centros de día, acompañantes terapéuticos. Hay que tener en cuenta toda una gama de posibilidades. Y cuando esto no es posible implementar, ahí sí, bueno, se impone una internación que tiene que ser sustentada por una clínica que la imponga, con un cuadro suficientemente fuerte que implique tener que buscar un lugar, una institución para producir un tratamiento que debe ser lo más breve posible y a los efectos de no entrar en una vulneración de derechos, cuando esta internación surge en una situación grave, con una descompensación, lo más probable es que sea una internación involuntaria. Y para que esta internación no tenga vicios, que no se produzca en una situación de irregularidad
que sea compatible con una privación ilegítima de libertad, hay que producirla dentro de un marco jurídico, dentro del Instituto de Internación Involuntaria, que muy claramente están expuestas en la Ley Nacional de Salud Mental y en el Código Civil actual de la Nación. En base a eso, se le da a la indicación clínica, a la indicación que produce el psiquiatra, de acuerdo a sus experiencias, al conocimiento de este paciente, a una evaluación exhaustiva. O sea, una internación no se puede decidir en 5 minutos. Hay que tener una grilla de temas a evaluar, la situación actual, los antecedentes psicopatológicos, si hubo o no respuesta a tratamientos. Por eso proponemos que la evaluación previa a la internación sea exhaustiva. Y proponemos también que no sea una internación así, tipo cataclismo, sino que haya generar espacios en los hospitales generales y en los especializados para producir una observación del paciente, una citación a los familiares allegados, a ver si es posible evitar esta internación. Por eso proponemos evaluaciones de 24, 48 horas y, por qué no, a veces de 72 horas, como para poder tener una buena perfilación del cuadro. Y si en ese tiempo, inclusive mediante algunas estrategias psicoterapéuticas y psicofarmacológicas, se puede llegar a evitar la internación. La internación tiene aspectos positivos y negativos. Cuando hay un cuadro de descompensación grave, con situaciones de alto riesgo para el paciente, para su integridad psicofísica o la integridad psicofísica de terceros, es la opción. Incluso podemos decir que es un derecho poder acceder a la internación en salud mental cuando se cumplen estos criterios clínicos que la imponen, y poder, a través de la institución de salud mental, desarrollada, digamos, de acuerdo a criterios actuales, no el viejo asilo transformado en manicomio, sino instituciones de salud mental, con una buena adecuación a la legislación actual y a las propuestas actuales. El medio de la internación puede ayudar mucho a la recuperación. Y tiene aspectos negativos, que es justamente esa limitación de la autonomía y la libertad, lo coercitivo de la misma, pero muchas veces la cuestión de estigmatización que puede llegar a generar, y, ¿por qué no?, también algunas cuestiones regresivas que puede estimular la internación. Por eso la internación tiene que ser lo más acotado posible, digamos, tiene que ser con una suficiente intensidad psicoterapéutica en una institución adecuada para pacientes mentales, que no lo es una sala de internación clínica de un hospital general, sino tiene que ser un espacio con un metraje, profesionales de la salud mental, enfermeros, acompañantes terapéuticos suficientemente entrenados, preparados para producir la más rápida recuperación del paciente. También cabe destacar que la psiquiatría no es la función esencial de la psiquiatría la internación psiquiátrica. Se nos ha asociado históricamente como los internadores compulsivos. En general, cuando un paciente está bajo nuestra tutela, esto lo hablo con experiencia personal, mis pacientes rara vez se internan o se internaban. También tengo que aclarar que mi actividad hoy se ha focalizado en lo forense, pero cuando era un psiquiatra asistencial, casi exclusivamente a mis pacientes casi no los internaba, porque tenía un conocimiento de la psicodinámica del paciente, de la familia, de cómo respondía a la medicación, que creo que fue contados con los dedos de la mano los pacientes míos que tuve que internar. Por el contrario, cuando trabajé para instituciones que me hacían evaluar personas a las cuales veía una vez en un domicilio o en situaciones medias alocadas, si se quiere, uno es más propenso a internar porque está ante lo desconocido. Por eso proponemos que las internaciones sean bien pensadas, que haya dispositivos de evaluación bien preparados, para que no surjan de manera impulsiva del psiquiatra que está desbordado de tarea, que está con un equipo interdisciplinario al borde del burnout,
es más probable que este equipo en esas condiciones produzca una internación, porque ya no tiene resto para evaluar. Entonces, si tenemos equipos frescos, equipos con infraestructuras edilicias adecuadas, donde las evaluaciones previo a la internación se hagan en una institución, no en un domicilio, en la vía pública o donde fuese, sino que haya, que se note el profesionalismo en la intervención del equipo interdisciplinario. Entonces, es excepcional y es una forma terapéutica que se impone cuando hay un cuadro psicopatológico que por las circunstancias del paciente se transforma como que es el camino para la recuperación. Pero tenemos que estar siempre atentos a que sea en el menor tiempo posible y que los tratamientos sean lo suficientemente intensos, de alguna manera estratégicamente preparados a los efectos de producir una rápida externación y una vuelta a la comunidad, para evitar justamente fenómenos regresivos, favorecer la dependencia y otros efectos negativos que también están asociados a la internación. Tener siempre presente cuando internamos un paciente justamente todos los derechos que hoy por hoy tienen rango inclusive constitucional. Si vamos a la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, adherimos a todas las convenciones de protección de derechos de las personas con discapacidad, el trato digno a las personas vulnerables, a los niños. O sea, hay todo un marco de derechos humanos que impone un trato digno, un respeto a la confidencialidad, el máximo respeto a la autonomía del paciente, cuando se pueda esta internación que por ahí se generó en una situación un poco caótica, si se quiere, y fue hecha de forma involuntaria, transformar lo involuntario en voluntario, cuando esto sea posible, trabajar la relación médico-paciente desde el inicio de la internación, que el paciente tenga derecho a la información adecuada a su salud, tal como plantea la ley 26.529. O sea, hay un marco jurídico en la Argentina del 2000 a la fecha que favorece la participación del paciente en su tratamiento, por más involuntario que éste sea. Y también un tema importante para los profesionales es la historia de salud del paciente completa, y una historia clínica que ya dejó de ser una historia clínica médica, es una historia donde tenemos que trabajar interdisciplinariamente, tiene que estar la mirada del trabajador social, la mirada del psiquiatra, la mirada del tallerista en terapia ocupacional, para poder tener en la historia clínica de salud del paciente un recorrido de todos los avatares que se fueron dando de la internación para poder tener información necesaria para poder producir el plan y la estrategia terapéutica que todo paciente tiene que tener. Volviendo al tema de la peligrosidad, que es el tema que con Aníbal trabajamos hace unos años y que lo trabajamos un poco también porque se impone a la luz de las nuevas legislaciones, de las reformas en salud que se vienen gestando desde hace más de 20 años, que se trata peligrosidad y trastorno mental es una asociación, a nuestro criterio, artificial, y que tenemos el mito de que el paciente en salud mental tiene más probabilidad de cometer actos criminosos, gran mito que se fue imponiendo por los medios de comunicación, por los prejuicios, por la vergüenza, por el ocultamiento del padecimiento mental que hubo en la sociedad. Y por otro lado, el otro mito, justamente, es que los cuadros mentales son poco frecuentes. Justamente, los cuadros mentales son muy frecuentes. Como decían en un congreso reciente que estuvimos con Aníbal, de cerca nadie es normal. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos tenemos algún tipo de cuadro minor que afecta a nuestras capacidades psíquicas y que, bueno, son mitos que están la normalidad y la enfermedad. Y no, es un continuo de un lado hacia el otro. Y que los pacientes de salud mental justamente no son personas peligrosas, sino se ha hecho el prejuicio, la estigmatización, la mala información ha llevado a que este concepto de peligrosidad se desarrolle desde tiempos ancestrales y que aún siga teniendo vigencia.
Delito y enfermedad mental también es una asociación artificial. Es posible que un paciente con dificultades socioambientales cometa algún tipo de delito simple y que va a tener una solución penal que siempre son complejas. Y es muy difícil que un paciente de salud mental cometa un delito complejo de que requiera una alta capacidad criminal. O sea, ocurren delitos menores, por ahí productos del psiquismo que está atravesando una crisis y la falta de una atención adecuada y oportuna pueden llevar a que alguien los denuncie y terminen o sea, hay que evitar, a mi juicio, las soluciones penales para los problemas de salud mental y tener especial consideración por estas personas que requieren un tratamiento y no medidas punitivas, atento que no tienen capacidad de culpa, que tienen por el estado mental, entran dentro de lo que en psiquiatría forense hablamos de inimputabilidad. Insistimos que hay que desterrar, desmantelar el concepto de peligrosidad dentro de la práctica de la salud mental, que el sujeto en salud mental, en psicopatología peligroso, es excepcional. Que la peligrosidad, como decíamos hace un rato, no es un concepto de la medicina, sino es un concepto erróneamente asimilado a la psiquiatría desde el poder punitivo, desde la criminología, y que no es función ni del psiquiatra, ni del psicólogo, ni del equipo de salud mental expedirse en los términos de peligrosidad como hecho maldito al cual se le impuso a nuestra comunidad médica a hacer informes con ese tenor de discursivo tan hiriente y tan menoscabador del sujeto. Y lo metía en una situación compleja, por eso adhiero con todo a esta nueva noción del paradigma situacional donde poner el acento en la situación y no en los rasgos, en las cuestiones subjetivas de las personas. Bueno, como decíamos, excluirnos dentro de lo que podamos de valorar la peligrosidad. Yo creo que si un juez nos consulta por peligrosidad, a un médico tiene que expedirse que él puede responder de alguna manera desde una perspectiva psicopatológica y desde una perspectiva de los límites que nos impone la Ley Nacional de Salud Mental, que nos imponen las convenciones a las cuales adhiere nuestro país de derechos de las personas con discapacidad y con problemas mentales, como muy bien se encuentra en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y en el caso de una internación involuntaria, el tema es cumplir con todas las indicaciones que plantea la ley, que en ningún caso es acerca de la peligrosidad, sino es llevar del lenguaje clínico al lenguaje jurídico la cuestión de, el cuadro psicopatológico que detectamos, llevarlo y cumplir con toda la norma que plantea la ley a los efectos de no incurrir en una privación ilegal de la libertad de la persona. Descartar siempre toda mención a conceptos vinculados con la peligrosidad. Como decía el doctor Areco, la peligrosidad viene de la escuela penal positiva, de la criminología, es un tema del siglo XIX y tenemos que desmantelar esa construcción cultural, ese aparato punitivo y ir tendiendo de alguna manera a una concepción de un derecho penal más acotado o un derecho penal que se ocupe de lo penal y no que avance sobre territorios como es la cuestión civil, como es la salud mental y otras cuestiones. Tener también la intervención psiquiátrica y la violencia, la urgencia psiquiátrica y la violencia, bueno, las intervenciones oportunas en equipos de urgencia salud mental son de una gran importancia, la detección precoz de los cuadros psicopatológicos con intervenciones interdisciplinarias oportunas pueden yugular
descompensaciones que pueden llevar a encontrarnos con una clínica de la violencia. Pero esa clínica de violencia es clínica de la violencia, no es un sujeto violento por criminal al cual se le aplica la ley penal. Es un paciente de salud mental al cual hay que brindarle toda la gama de cuidados que la legislación propone a los efectos de yugular el cuadro y que sus conductas se alejen lo más posible de cualquier tipificación que podemos encontrar en el Código Penal y ahorrarle a nuestro paciente el perjuicio de atravesar por su condición psíquica todas las vicisitudes que impone el régimen punitivo y penal. Bueno, creo que he hecho de alguna manera una mirada similar al de mi colega Areco, por ahí focalizando desde una perspectiva similar y complementaria a la de Aníbal. Y creo, Pedro, que me gustaría, si es posible, escuchar si hay preguntas y poder tener un diálogo con la audiencia, que creo que ha sido muy atenta con nosotros, de escucharnos esta hora y pico, ya que venimos conversando. Eh, Bien, bueno, muchas a ver, dejo gracias. de compartir. Está bien. Muchas gracias, doctor Luna. Muchas gracias, doctor Areco. Sí, tenemos varias preguntas. Hay por lo menos 6 que he agrupado. Y hay dos que quizás rápidamente pueda yo responder, dice, ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar la estigmatización? Bueno, precisamente AFE tiene un par de documentos donde se ha desarrollado este tema y desde luego todo está centrado en la educación pública, ¿no? En las campañas contra la desinformación, estigma y discriminación asociados a los trastornos mentales. Hay incluso un par de videos de encuentros que son muy ilustrativos respecto de lo que AFE entiende que debe ser la lucha contra el estigma y la discriminación. Así que estos, para los que ya están en el grupo de WhatsApp, lo conocen, y para los que no están, bueno, se los va a incorporar y ahí mismo después se van a subir todos los links para que lo puedan ver. Y con respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación, rápidamente mencionar que sí, que también la AFE ha hecho un documento que se llama Las palabras importan, que está dirigido específicamente a los medios de comunicación con recomendaciones sobre cómo tratar los temas de salud mental. Vamos por la tercera versión, la primera fue Argentina, la segunda fue para Sudamérica y ahora hicimos una tercera versión que incluye a más de 10 países de toda Latinoamérica y el Caribe, y precisamente la semana que viene es el lanzamiento de este documento en México. Voy a participar con el doctor Ricardo Corral, que los dos somos los autores principales, bueno, y después hay muchos colegas de Argentina y también de Latinoamérica. A los dos expositores, primera pregunta es, ¿qué debe encontrar un profesional en el paciente para declarar riesgo cierto e inminente? Son muchas, así que si por ahí pueden responderla así Bueno, como de decíamos hace manera un ratito, concisa. el profesional tiene que, en primer lugar, nosotros hablamos de situación de riesgo de daño cierto inminente. Salir del riesgo que va hacia directamente a la persona del evaluado, sino valorar la situación. Y a partir de la situación, o sea, la edad del paciente, el cuadro psicopatológico que tiene, el contexto social donde vive, el acceso o no a dispositivos ambulatorios de salud mental. En base a esa evaluación situacional, que es la piedra, la piedra angular de si se interna o no a alguien, y muchas veces cuando la evaluación se produce en un ámbito adecuado y con los tiempos suficientes, se puede lograr hasta evitar la internación, Pedro, porque en Bien, dos, en un rato, en un par de días, en una sala terapéuticamente preparada, podemos iniciar algo que luego se continúe con un consultorio externo. El tema es que tenemos que tener la continuidad de los cuidados,
Claro, otro problema que estamos viendo en nuestra comunidad, que la guardia existe, pensamos en dar el alta, pero no tenemos quién reciba a este paciente. claro. O sea, la Sí, sí, continuidad de cuidados es un tema fundamental, también al momento de decidir o no una internación. bien, bien, bien. Sí, sí, muy claro la respuesta, ¿no? Esto de evaluar más el riesgo situacional y no a la persona en sí misma, ¿no? Como aislada Sí, del sí, contexto, si no sería algo demasiado cientificista, es como ver, pero nunca somos un ser aislado, estamos siempre en comunidad y poder juntar por ahí en una sala preparada para, lo, mi- para ello, una evaluación donde participen familiares, allegados. Y eh, para retener también, Pedro, de que, como decíamos hace un rato y lo dijiste vos recién, el riesgo es situacional. O sea, lo que tenemos que evaluar son las infinitas variables que determinan una situación. Si hay familia, no hay familia, si el paciente tiene trabajo, no tiene trabajo, si estudia, si está ocupado, si tiene obras sociales, si tiene prepago, si no tiene ningún tipo de cobertura, si claro, tiene accesibilidad a medicación, si, bueno, la vivienda, bueno, las múltiples variables que determinan en definitiva si esa persona se va a internar o no se va a internar. O sea, dos personas con el mismo cuadro psicopatológico, pero con distintas condiciones de contención, una se puede internar y la otra no. Y tiene el exactamente. mismo cuadro psicopatológico, ¿eh? Sí, sí, Así sí, es. sí, 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 O sea que muy el claro el enfoque sistema. es multidimensional y situacional. Bien, bien. Bueno, la otra pregunta es cómo la familia encuentra herramientas para ayudar a una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante su negativa de acceder a un tratamiento, bueno, por la falta de experiencia de enfermedad, ¿no? Bueno, la ayuda la va a encontrar en el campo profesional asistencial y también en el ámbito jurídico. ¿Eh? Puede recurrir a los dos ámbitos. Por un lado, a una institución de salud donde va a encontrar la respuesta asistencial a cargo de profesionales y lo ideal es que sea a cargo de un equipo interdisciplinario. Y después está los recursos del sistema judicial, ¿eh? Que ahí también se pueden hacer intervenciones judiciales para, llegado el caso, tener que tomar una decisión y hacer una intervención judicial en contra de la voluntad del paciente. Puede ser, si es Pero, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se puede hacer en un juzgado de familia. ¿Eh? Acá claro, claro, en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, en un juzgado nacional civil. bien, 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 muy claro. Eh, pregunta, Otro ¿cómo se lugar es una determina? comisaría también, ¿eh? En una comisaría también se puede hacer una presentación. Sí, En sí, ocurre que muchas veces las comisarías no las suelen... comisarías, sí, hay un ámbito que es la comisaría de la mujer, que son más receptivos para este tipo de situaciones, Claro, ¿eh? claro. Porque tienen contacto con los juzgados de familia. Ese es un dato importante, Pedro, para la provincia. Bien, bien, bien. Bueno, la otra, hola, hola. Vamos a seguir, por favor, con las preguntas. Para ordenarnos, lo mejor sería que la escriban en el chat y las vamos a ir tratando de responder dentro de las muchas que veo que se han agregado recientemente. El otro tema es cómo se determina la situación de riesgo, si tiene que ver o no con la posibilidad del autocontrol de la conducta. Y tiene que ver, sí. Una de las cosas que está en juego justamente es la autonomía, la capacidad de autodeterminación de la persona. Justamente cuando uno toma una decisión, uno hace una propuesta terapéutica, pero en última instancia el que decide es el paciente. ¿Eh? Porque hay una ley de los derechos del paciente, que es la ley 26.529 del año 2009, es la ley de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. ¿M? Y el consentimiento hace referencia a uno de los principios fundamentales de la bioética, que es el principio de autonomía. El Claro, paciente tiene autonomía para aceptar o no aceptar la decisión, la propuesta terapéutica que hace el profesional. ¿M? bien, bien. La otra pregunta es, ¿los hospitales generales tienen medios para abordar una urgencia psiquiátrica
ahí se pueden encontrar psiquiatras, psicólogos, Algunos enfermeros. sí, algunos sí y otros no. O sea, eso es algo desparejo, pero por ejemplo, si vamos a la ciudad de La Plata, por ejemplo, el Hospital San Martín tiene psiquiatras, tiene un equipo interdisciplinario de guardia 24 horas todos los días del año, tiene una unidad de internación y es un hospital, es el hospital general más importante, hospital general de agudos más importante del sistema público provincial. Si van en la misma ciudad de La Plata, van al Ludovica, para niños, también hay guardia, también hay psiquiatras de guardia en el Ludovica. Y hay otros hospitales que también tienen psiquiatras de guardia en La Plata. Por ahí, Pedro, vos los conoces más, pero bueno, el San Sí, Martín sí, seguro. sí, sí, el Sí, yo hospital creo que Rossi, hoy por hoy correcto. tendría que ser, no lo es, pero tendría que ser prioritario dotaciones de guardia de salud mental en todos los hospitales, porque de alguna manera la salud mental es una de las bases de la salud comunitaria. Y si vemos los números de la OMS, hoy que estamos festejando, que estamos conmemorando el tema del suicidio, una intervención oportuna profesional de salud mental puede abortar y puede ser la oportunidad terapéutica para romper la cuestión tanática del suicidio, por ejemplo. O sea, necesitamos Claro. que se cumpla la legislación en serio y que en todas las localidades tengamos equipos interdisciplinarios trabajando a los efectos de poder generar los cambios que amerita la sociedad. Bien, bien, bien. Bueno, hay otras preguntas, no sé si Aníbal, vos querés ir viéndolas. Eh, hay ¿Cuál preguntas, es? por ejemplo, sí, no te escucho. Algunas las respondí ahí hice unas respuestas escritas, pero bueno, si Ah, tenés bien, alguna más. bien. No, Hay dos sobre los hospitales generales que, bueno, lo ideal sería que todos tengan, pero hay muchos que tienen, guardia de psiquiatría. Y en Capital creo que todos los hospitales públicos. Por ahí en el área privada es más difícil encontrar en todos los sanatorios privados, pero a nivel público en Capital, en Sí, el general Fernández tiene, encontramos. el Rivadavia tiene, el Piñero, o sea, los grandes hospitales generales de la Ciudad de Buenos Aires tienen. En la provincia, bien, por ejemplo, el Liga de Mar del Plata, tiene, el Intersonal de Mar del Plata. Eh, el Paroicén de La Matanza tiene. El Intersonal de Bahía Blanca también tiene guardia de psiquiatría. Así que hay muchos. bien, bien. Sí, acá estoy viendo que precisamente fuiste respondiendo a las preguntas. Algunas Así que respondí, sí, 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 sí. Bien, bien. Eh, Acá en la provincia de Buenos Aires la Dirección Provincial de Salud Mental sí, generó un documento con los dispositivos de salud mental en la comunidad. claro. En algún momento lo bajamos, la verdad que no hemos hecho el chequeo de cuántos y cómo, ¿no? Estos dispositivos están funcionando, pero bueno, al menos están promovidos desde la propia gestión de salud mental, ¿no? También lo vamos a compartir en el chat de WhatsApp mañana, esperando que se puedan incorporar todos los que hoy quieran Hay una pregunta que incorporarse, me ¿no? hicieron, Pedro, ¿Sí? una pregunta que me gustaría por ahí desarrollarla un poquito más. La respondí, Dale. que me preguntaban sobre la cuestión de si al internar un paciente, dice, internando involuntariamente, ¿estamos protegiendo derechos o los estamos restringiendo los derechos? Yo le puse las dos cosas, o sea, en realidad lo que tiene que establecerse es un equilibrio entre los derechos constitucionales fundamentales. Y nosotros desde la perspectiva que nosotros planteamos, este enfoque situacional, decimos de que hay un artículo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo 3, que habla que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal y de terceros. Nosotros entendemos que esos tres derechos, que son derechos constitucionales, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos es letra de la Constitución Nacional,
Esos tres derechos constitucionales fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad de la persona y de terceros, tienen que estar en equilibrio. Cuando una persona está con un cuadro psicopatológico, cuando está en un estado de vulnerabilidad psicopatológica, lo que tenemos que ver es cuál de esos derechos constitucionales fundamentales tienen prioridad sobre los otros. Si en algún momento determinamos que el derecho a la vida, que en realidad el derecho a la vida extensivamente también incluye el derecho a la salud y el derecho a la salud mental, porque sin salud mental y sin salud no hay vida. Entonces, bueno, en el derecho a la vida está incluido estos otros dos derechos. Si priorizamos ese derecho porque el paciente presenta un cuadro psicopatológico, probablemente en el momento de tomar la decisión esté por encima del derecho a la libertad. ¿Eh? Pero bueno, es un equilibrio delicado. Y Hola, hola. Aníbal, Quedó porque frisado. quedó a nivel congelado la imagen. Mientras Buah. tanto, mientras se va uniendo, hay dos preguntas que A se ver, podrían responder. Una es, dice, tengo a mi hijo con esquizofrenia, estuvo más de un mes internado con un equipo interdisciplinario que dan poca información a los padres sobre la medicación que está usando durante su internación. Bueno, sin lugar a dudas que los familiares como responsables primarios, en tanto no haya un conflicto obvio entre las personas de este grupo familiar, tienen derecho, ¿no?, a acceder a la información respecto de cómo evoluciona su hijo y, bueno, y qué tratamiento está recibiendo. No sé si Maxi o el doctor sí, siguiendo un Aníbal, poco lo que decís vos, la sí, comunicación de los equipos con los pacientes es fundamental. Todo lo que sea comunicar y bien comunicado nos ayuda a todos. Y es un problema que sí. estamos viviendo hoy, por ahí en épocas de comunicaciones virtuales, las comunicaciones personales son muy importantes y que los colegas volvamos. Sabemos también que se está usando mucho el Zoom para tratamientos, pero el contacto directo es de una riqueza eh, tridimensional que no lo tiene el planiferio de de las labs o de las tablets y de los celulares. Bueno, pero yo creo que los colegas tienen que profundizar las comunicaciones con los pacientes y con los familiares desde ya. No te escuchamos, Pedro. Ahora Ahora, sí, ahora, ahora ahora sí. sí. No, Ariel, precisamente de AFE pregunta, ¿la familia por acción u omisión puede desencadenar en una internación? Bueno, está todo el tema de la emoción expresada, ¿no? Que muy bien se ha desarrollado en AFE y precisamente se refiere a cómo en ocasiones, no tanto desencadenar en forma directa, pero sí incrementar el estrés en todo el contexto familiar y en la propia persona con esquizofrenia y bueno, y sabiendo bien que precisamente el estrés es uno de los factores fuertemente asociados a las recaídas, ¿no? Por supuesto que la principal variable es el abandono del tratamiento, pero el estrés en el contexto de un deficiente control de la emoción expresada también es una variable. No sé si vos, Maxi, o Aníbal quieren agregar algo más a este punto, ¿no? Si la familia por acción o omisión puede desencadenar o puede, bueno, de alguna Sí, sí, manera la familia es parte de la ecuación y es una ecuación compleja. Tenemos que contar con la familia porque la familia nos puede rescatar y a veces nos puede perjudicar. Yo me acuerdo que en la década del 90 el doctor Corrales en Tucumán había diseñado un dispositivo donde internaba a toda la familia. No sé si recordás, Gargolov, sí, 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 en el sí. primer congreso de psiquiatría que fui con mi viejo en el año, creo, 86. Yo era estudiante de medicina y me sorprendí
87, por ahí fui, y me sorprendí con ese dispositivo que él proponía. Internamos a la familia, y tenía una casita donde tenía a la familia adentro. Y a veces por ahí es lo más justo. Pasa que es difícil. Sí, sí. No, no, pero sin lugar a dudas que precisamente vos, Maximiliano, estás haciendo hincapié en uno de los conceptos centrales que tienen las asociaciones de familiares, ¿no? Y es que este concepto de la tríada terapéutica, ¿no? La interacción que existe entre los tres miembros que deben existir para que, en el caso de las personas con esquizofrenia, se pueda aspirar a una buena evolución, que es el equipo tratante, el paciente y la familia. La Así familia, es. si no está integrada y no está educada, capacitada, muy probablemente, y si no interviene dentro de la dinámica terapéutica, muy probablemente el resultado no sea el satisfactorio, ¿no? Así es. Es el Bien, del trípode. exacto, exacto. ¿Puedo comentar algo más, Pedro? Ella es la presidenta de AFE actualmente. Sí, yo porque llegué un poquito tarde, pero estuvo espectacular la charla, les súper agradezco. Y también decir que la familia tiene que tomar un papel activo, digamos, en el tratamiento. También formarse para acompañar. Los tratamientos son muy largos. Ahí yo estaba mirando el chat y también veía que algunos decían como cuánto tiempo. Eso también es fundamental que la familia lo sepa desde el inicio, porque nos encontramos con cuestiones, digamos, de familias expectantes al tiempo y verdaderamente el tiempo sabemos que es el tiempo del paciente y lo que cada uno puede ir haciendo, puede ir funcionando. Y en este contexto, digamos, de que en muchos lugares hay muy pocos dispositivos en cuanto a la rehabilitación, resocialización, la familia es- tiene un papel, digamos, fundamental para absorber todo eso. Si bien, bueno, sabemos que tenemos que acompañar, pero es mejor acompañarlo no siendo funcionales, digamos, y no interviniendo de manera ofensiva o estresante, sino al contrario, siendo acompañantes calificados para esto. Sí, así es. Y Bien, siempre Bueno, ahí es yo, importante destacar la alianza terapéutica, ¿no? Entre el equipo eh, interdisciplinario y la familia. Se tiene que establecer una exacto, alianza, ¿eh? exacto. Con el paciente y con la familia. Es el concepto de somos socios, ¿no? Y Este, sí, Y sí, 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 re la alianza, socio. bien, la alianza terapéutica es fundamental. ¿Mm? sí, sí, y sí. Y aparte después la una alianza familia, terapéutica de un psiquiatra con su paciente puede durar toda una vida. Del psiquiatra con su paciente. Ujú. sí, No, sí, y no es tiene que un ser, touch and go, son relaciones prolongadas. El psiquiatra comprometido con su paciente lo acompaña siempre. en todas. Una Y también la preguntita, familia fomentar, digamos, la autonomía, ¿no? Por decir, la autonomía, el tratamiento consensuado, un montón de cosas que después se van haciendo. Pero digamos, uno tiene que tener información para saber que eso va a pasar Así y es. no entorpecer, digamos, el tratamiento. Yo Y con agregaría a lo falsas que... expectativas Sí. de la familia, que muchas veces pasan, porque no tenemos información. Entonces yo creo que bueno, estos lugares donde uno encuentra ayuda, como las psicoeducación, digamos, familiar y lo que hace AFE, para muchas familias fue fundamental. Hay un En resumo, dato ahí. Hay un dato importante que esto lo había charlado antes con Pedro Gargolov, que es el tema de la comunicación actual que tenemos. Hoy todos tenemos el recurso del WhatsApp, de los celulares inteligentes, del email. Ustedes tienen que tener, los familiares tienen que tener los números de celular de la obra social, del prepago, de la urgencia. Tienen que saber, tienen que tenerlo a disposición y anticiparse para llegado el momento Sí, de necesitarlo, saber a dónde mandar un WhatsApp para pedir ayuda, para pedir una ambulancia, para pedir una urgencia psiquiátrica. Acá en Capital Federal y el conurbano de la provincia hay sistemas de urgencias psiquiátricas muy aceitados que contratan las obras sociales y los prepagos. También está el SAME en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Ahí ya depende un poco del municipio que corresponda, porque en algunos lugares la provincia delega en el municipio las urgencias,
pero bueno, es otro recurso también del sistema público que funciona, ¿eh? Puede haber una demora, pero bueno, hay que tenerlo disponible, hay que conocer los números del profesional y del sistema, ¿eh? Si soy afiliado a Swiss Medical, tengo que tener el 0800 de Swiss Medical para pedir la ambulancia. Si soy de OSDE, lo mismo. Si soy de la obra social de PAMI, también. De IOMA, también. Hay que tener a mano y la accesibilidad ahora a través de los celulares. Es fundamental, ¿eh? Eso lo tienen que tener muy presente los familiares. Sí, sí. Sí, sí, Incluso, incluso pasa acá que en la ciudad de Buenos Aires está la posibilidad de hacer intervenciones judiciales por email. Hay organismos judiciales que inician causas judiciales a través de un email que está disponible para las 24 horas, ¿eh? Y a veces solamente con un abogado que como patrocinador para iniciar una causa se puede iniciar una causa enviando un email, ¿eh? sí, sí. Gracias, Aníbal. Sí, sin duda que todo esto que está diciendo es muy importante y bueno, y ratifica algunas cuestiones que está recomendando AFE desde hace algún tiempito, que son esto, ¿no? De tener un registro lo más detallado posible de la evolución de la enfermedad del ser querido con esquizofrenia, cuándo empezó, cómo, qué síntomas, cómo fue evolucionando, qué tratamiento recibió, cómo respondió, los profesionales que intervinieron, etcétera. Todo ese registro uno lo tiene muy claro en el momento, pero una semana, un año, 5 años después, muy probablemente no sea así, ¿no? Y por supuesto también tener un detalle muy cuidadoso de, de todos los recursos y armar una red social de apoyo, ¿no? Que puede intervenir frente a las emergencias. Hay un organismo que fue creado por la Ley de Salud Mental, que es el órgano de revisión, ¿eh? Hay un órgano de revisión nacional y hay un órgano de revisión local. En la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de La Plata porque es la capital, el órgano de revisión tiene sede en la Defensoría, en el Defensor del Pueblo, que hoy está a cargo del doctor Guido Lorenzino, ¿eh? Sí, sí. Este, y también tienen que tener a mano los familiares los teléfonos y los emails del órgano de revisión local, entren a la página de internet de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahí van a ver digamos, la página que tiene el órgano de revisión y ustedes tienen que tener una llegada a este órgano de revisión porque los puede orientar, les puede dar recomendaciones y ustedes, llegado el caso de una urgencia, también le pueden dar intervención al órgano de revisión para que el órgano de revisión inicie una medida legal, o les va a decir en qué organismo tienen que iniciar la medida legal, para hacer una intervención involuntaria. Así que es una Bueno, referencia, para la provincia de Buenos Aires es una referencia, ¿eh? sí, sí, lo incorporamos. Un dato muy, muy, muy valioso, ¿eh? Sumamente Sí, sí, útil. eso es fundamental.